Amar y entender un cerebro obsesivo-compulsivo. Ignacio dice ser muy feliz con Ana, su esposa. Llevan 5 años de matrimonio y tienen un hijo llamado igual que su papá. Es un exitoso comerciante de ropa que ha hecho su pequeña fortuna a través de su trabajo y con la ayuda de su esposa. Ignacio es un hombre de 40 años, moreno, de pelo lacio, robusto. Desde hace 2 meses empezó a utilizar gafas. Recientemente compró una casa con comodidades. Tiene un auto deportivo de modelo reciente que utiliza para moverse en la ciudad. Apenas terminó la preparatoria, pero su capacidad organizacional y creativa es mayor a la del promedio de la población. Conoció a Ana a través de un proveedor de su negocio. Era hija de uno de sus principales vendedores de materia prima. Ana es 7 años menor que Ignacio, morena clara, facciones gruesas, de personalidad fuerte, amable y muy cariñosa con su marido. Una de sus principales características es su tolerancia y madurez. De principio no estuvo muy de acuerdo en iniciar una relación con Ignacio, quien tardó casi 1 año desde que se conocieron en invitarla a comer. Ignacio ha sido siempre muy persistente. Ana siempre ha sido meticulosa. Su noviazgo duró apenas 2 años. Luego él le pidió que se casaran, pero antes de esto compró un departamento que inmediatamente puso a nombre de Ana. Durante su noviazgo nunca faltaron las atenciones y mimos. Ambas familias se conocieron y pronto estuvieron de acuerdo con su relación. La boda fue una recepción fastuosa en uno de los mejores lugares de la ciudad. Todo parecía ir bien hasta que Ana empezó a detectar algunas cosas que su marido hacía y que le llamaban poderosamente la atención. Al principio se divertía viendo algunos detalles de su personalidad, una serie de rituales estériles que llegaban a la discapacidad que empezaba a perturbar la vida de Ignacio. Gradualmente sus conductas empezaron a ser cada vez más fuertes, hasta que por días lo atrapaban y no le permitían salir a la calle. Fue cuando Ana tuvo un mal presentimiento de que lo que presenciaba era algo serio. Casi al 3er año de casados, Ignacio tenía con frecuencia sensaciones de cansancio y no sentía placer en su trabajo. Percibía que el tiempo pasaba lentamente y, en consecuencia, sentía que su agilidad mental disminuía conforme avanzaban las semanas y los meses. Para Ana, el orden que Ignacio tenía en su vida era uno de los grandes detalles que le había llamado la atención. Sin embargo, poco a poco se dio cuenta de que había una rigidez en la forma que llevaba el orden de su escritorio, la puntualidad, la forma increíblemente meticulosa que realizaba su trabajo, lo limpio que siempre llevaba su ropa, los detalles en la forma de escribir y dar órdenes. Ana se dio cuenta de que los libreros de Ignacio estaban organizados de acuerdo a colores y tamaño. Su ropa estaba perfectamente organizada en su guardarropa. El orden de los libros fiscales y pagos de impuestos eran impecables, así como el control de las fechas y los gastos, ingresos y egresos. Algunas veces se presentaba dubitativo y tomar una decisión era un proceso que le podía llevar días. Romper un protocolo social o familiar era motivo de discusiones muy fuertes con él. Ana se dio cuenta de que Ignacio tenía mucho miedo a equivocarse en las decisiones que tomaba respecto al negocio, tanto así que pedía muchas veces la misma opinión a diferentes personas hasta obtener un consenso, y la opinión más frecuente era la que él tomaba como decisión final. Ignacio se sentía muy feliz cuando sentía que todo estaba bajo control. Lo más importante del negocio eran los detalles y las normas. Su actitud a veces era perfeccionista. Incluso ese ha sido uno de los principales problemas entre Ana e Ignacio, ya que él le reclama el orden con que empaca sus maletas o el cuidado y pulcritud de su hijo. Una de las descripciones más importantes es que Ignacio es muy estricto. Su dedicación al trabajo es excesiva. No tiene pasatiempos y divertirse yendo al cine o de vacaciones es para él perder tiempo y dinero. Ignacio es extremadamente terco, escrupuloso y por momentos irreflexivo, en especial cuando se trata de la educación de su hijo. Utiliza uno de los cuartos de la casa como bodega para guardar una gran cantidad de cosas que a la vista de Ana son basura: periódicos, revistas y colecciones de fotografías de luchadores. Tiene guardados los libros fiscales desde la década de los 80 del siglo pasado, siempre considerando que para algo pueden servir. Ignacio no puede delegar la responsabilidad a las demás personas, ya que nadie entiende como él las necesidades y la proyección del trabajo. Cuando se trata de gastar para algunas cosas de la casa, Ignacio se convierte en un avaro,
e indica que no se necesita lo que se está comprando. Lo que sí es claro es que año con año la cuenta bancaria de ahorros aumenta 2 dígitos. Llama la atención que un comerciante tan productivo solamente tenga 2 pantalones, un par de zapatos y 3 camisas. Ana refiere con gran desesperación que este mismo patrón lo pretende continuar con ella y con su hijo, algo a lo que no está dispuesta, y ha generado también discusiones de por qué no se puede gastar un poco más en algunas necesidades de la casa, especialmente en la ropa y los alimentos. Fue cuando Ana decidió tomar una decisión. O tomaban terapia juntos o lo abandonaba. Durante los últimos meses, Ana ha percibido que su esposo repite constantemente algunos eventos que parecerían chuscos o sin importancia. Por ejemplo, puede regresar a la casa de 3 a 5 ocasiones para corroborar que cerró la llave del agua o para verificar que la puerta del coche está perfectamente cerrada, y hace que las personas de su confianza le revisen la contabilidad hasta 3 veces antes de ejecutar una inversión. En las noches le cuesta mucho trabajo conciliar el sueño. Aunque ya está cansado, tiene la obsesión de identificar y analizar algunos detalles a los que va a regresar al día siguiente. Cuando detecta que algo no ha salido bien, suele echarse la culpa y se siente responsable de lo malo que está sucediendo en la casa o en el negocio, aun cuando le explican que no tiene nada que ver. La vida sexual entre Ana e Ignacio ha venido cada vez a menos. Sin embargo, Ana refiere que cuando hacen el amor es un estupendo amante. Cuando ve un partido de fútbol, también demuestra señales de que tienen problemas en casa, ya que se vuelve loco. Ana lo define como impulsivo, ansioso y violento cuando su equipo pierde. Ya rompió 2 televisores. Ya le dije que si rompe otro me voy de la casa. Cuando salen, en aras de no aburrirse, va contando los pasos que da en la calle, el número de autos rojos o personas que llevan cierto tipo de vestimenta, por ejemplo, un suéter negro. Si se equivoca o cree perder la cuenta, se enoja. Estas cosas, que parecieran no ser importantes para otros, para Ignacio son tan fundamentales que muchas veces se ha regresado desde el inicio de su conteo para sentirse satisfecho. Finalmente, Ana dice que antes de dormir le da 3 vueltas a la cama. Si no lo hace, es capaz de levantarse en la madrugada a realizarlo de una manera ansiosa para después volverse a meter a las cobijas y quedarse dormido. Para Ana, las conductas de su marido han sido motivo de peleas cada vez más hirientes. Las rutinas, las compulsiones, los enojos y la avaricia de su esposo la están llevando a un deseo inminente de abandonarlo. Ignacio, a regañadientes, preocupado, aceptó visitar a un psiquiatra que, después de un interrogatorio y una batería de estudios, detectó que Ignacio tenía un trastorno obsesivo-compulsivo, TOC. Después de 6 semanas de tratamiento farmacológico, Ignacio refiere sentirse excelente y acepta que su calidad de vida mejoró. Disfruta más la vida y se siente satisfecho al estar con su familia. En su última sesión con el psicólogo y el psiquiatra, se atrevió a confesar que tal vez su padre tenía esta misma enfermedad. Él se lavaba las manos más de 30 veces al día y obligaba a su mamá a lavar varias veces los trapos, los platos y el baño. Incluso piensa que si hubiera recibido tratamiento, tal vez ella no los habría abandonado. El abuelo Ignacio había cuidado y supervisado la formación académica y la alimentación de sus hijos con tanta rigidez y pulcritud que había hecho que sus hijos salieran del hogar a edades muy tempranas. La abuela no soportó su maltrato y rutinas estériles. Con un poco de miedo y observación, Ana e Ignacio se dieron cuenta de que su pequeño hijo también empezaba a ser extremadamente meticuloso en el orden de sus cosas y repetía varias veces el lavado de sus manos cuando iba al baño, al grado de generar una gran irritación en sus pequeños dedos. Sí, ahí estaban nuevamente los síntomas de la enfermedad que tenían el abuelo y su papá. Un miedo increíble a que microorganismos lo atraparan y le hicieran un gran daño. El pequeño Ignacio confesó que esto poco a poco lo había aislado de sus compañeros, quienes lo consideraban raro, y por momentos se sentía muy solo. Ignacio tuvo mucha suerte al ser diagnosticado a tiempo y tratado farmacológicamente de una forma precisa, así como de haberse dado cuenta de la herencia en su pequeño hijo y de lo que había sucedido con su padre. También ahora identifica cuál fue el factor principal por el cual los abandonó su madre. Sin embargo, lo mejor que tiene Ignacio es la tolerancia y el amor de su esposa, que se quedó a su lado durante los problemas que la enfermedad había causado en su matrimonio.
Ana pudo identificar las características del trastorno de su esposo y le ayudó al médico especialista a formar una lista lo suficientemente congruente para hacer el diagnóstico. De otra manera, tal vez Ignacio seguiría pensando, yo soy así, y si me quieren, que así me acepten. Ana demostró una gran tolerancia hacia su esposo basada en el amor y su hermoso carácter. La gran mayoría de las personas con trastorno obsesivo-compulsivo no tienen un final feliz en el trabajo ni en la escuela, mucho menos con la pareja. A veces sufren y hacen sufrir a las personas que están a su alrededor sin saberlo. Una persona que muestra un amor real y maduro puede ayudar a la recuperación de su pareja y a la funcionalidad de su familia cuando se enfrentan con un trastorno de personalidad como el TOC. ¿Qué sucedió en el cerebro de Ignacio? El cerebro de Ignacio prácticamente no tenía paz. Estaba dentro de una tensión y fastidio constantes. En algunas ocasiones era agresivo, pero en otras podía pasar como un individuo carente de sensaciones y afectividad. Por momentos, las personas con este trastorno creen que algo no funciona y se sienten sumamente culpables. Esta circunstancia puede ser estable, pero en algunas ocasiones genera crisis. Es evidente que sí se dan cuenta, pero no siempre detectan la magnitud del problema. Para algunas personas, comprobar varias veces el mismo resultado demuestra un cuidado adecuado de las circunstancias. Sin embargo, esto puede hacer que se pierda mucho tiempo y dañar la autoestima de las personas. Estas personas suelen tener problemas en el trabajo, ya que se sienten agobiados al revisar repetidamente su trabajo y el de sus compañeros para que todo coincida. En la casa, es muy común que realicen ciertas rutinas para calmar su obsesión, como cerciorarse que apagaron la luz o cerraron la puerta 2 o 3 veces. Estas rutinas emanan de una idea irreflexiva que atrapa los aspectos voluntarios de la persona y por eso se les llaman actos compulsivos. Las personas con trastorno obsesivo-compulsivo son hipersensibles y duermen mal, además de tener una fragilidad psicológica. Es común que lloren mucho, tengan alteraciones inmediatas en su estado de ánimo y sientan un apetito intenso. No hay una causa única del trastorno obsesivo-compulsivo, ya que existen factores biológicos, psicológicos y sociales. La gran mayoría de estas personas se sienten aisladas y presentan una dificultad para hacer amigos. El trastorno obsesivo-compulsivo puede complicarse con depresión. Las características biológicas son una disminución en los niveles de serotonina y una modificación en la actividad de las neuronas en espejo. La causa de que las acciones compulsivas perseveren y los pensamientos sin cesar tomen la parte objetiva de la vida de los pacientes con este trastorno es que sus redes neuronales se encuentran sobreactivadas. El pensamiento torturador solamente se ve disminuido cuando los rituales repetitivos se ejercen. Durante esta actividad, la corteza prefrontal, el tálamo y los ganglios basales toman momentáneamente el control de la actividad de la persona. El TOC se puede heredar desde 45 hasta 65%, pero la psicoterapia y los medicamentos pueden normalizar estas señales de reverberación neuronal. En el cerebro de una persona con TOC, el sistema que desarrolla hábitos y el sistema que realiza supervisiones se encuentran modificados, haciéndose reiterativos. Los pensamientos absurdos y exagerados tratan de mantenerse bajo control. Así, las personas con TOC se sienten obligadas a ejecutar hábitos improductivos constantemente y algunas son capaces de almacenar cosas sin sentido ni lógica. Esto no solo causa que se queden atrapadas en un conjunto de compulsiones, sino que su vida también se transforma. Un paciente con TOC se puede sentir esclavizado y modificar la forma de convivencia con su familia, aunque la mayoría de las personas ocultan su conducta irracional. En casos graves, pueden perder el empleo o ser abandonados.